nacional, deberían los diputados ponerse a la altura de las circunstancias y elegir un buen fiscal, un buen presidente de la Corte de Cuentas, que es uno de los grandes desafíos de este país. En este país va a haber cambio cuando tengamos un presidente de la Corte de Cuentas diferente. No es posible ya, porque este es un cambio de época, que sea producto de arreglos entre partidos en que yo te doy la presidencia de la Asamblea Legislativa y a cambio tú me das la presidencia de la Corte de Cuentas o la Procuraduría General de la República. Ese tipo de componendas no abonan a la profundización de la democracia, y eso lo vamos a ver antes de que llegue Mauricio Funes a ponerse la banda presidencial. O sea que aquí hay mucha agua que va a correr bajo los puentes antes del 1 de junio, y a eso deberíamos de estar atentos. Yo diría que aquí debe de abrirse otra vez un diálogo nacional para poder buscar ese carácter participativo en el diseño de las políticas públicas, porque lo que le da legitimidad a un gobierno es que eso está consensuado. Y aquí, como este es un avión en el que vamos, va gente en primera clase, va gente en clase turista, la mayoría, y va gente en clase ejecutiva, pero cuando se cae el avión no se cae primero la clase turista y después la ejecutiva, y no se cae la clase primera, se cae todo el avión. Entonces aquí, asegurar la gobernabilidad es que ese avión, los que tengan más, y ahí es el principio de la progresividad en términos fiscales, paguen proporcionalmente más impuestos. Eso no hay vuelta de hoja, en todas partes es así. Si no, veamos la experiencia sueca, Noruega, en Dinamarca, en los mismos Estados Unidos. Al policía fiscal le tienen más miedo que al policía, digamos, normal. Entonces, hay que desabotonarse el cerebro y empezar a discutir Ahora, esas pero aquí cosas. hemos tenido primera clase y con paracaídas, es decir, siempre que hay un accidente tienen cómo resolver, mientras el resto no tendría nada. ¿Hay posibilidades de realmente hacer cambiar esas cosas? Pues es que ese es el extraordinario desafío, que no sean siempre los que han pagado históricamente los platos rotos, los más necesitados, los más pobres, los que tengan que sufrir la carga más grande. Aquí de lo que se trata es construir un Estado democrático de derecho, y eso significa que vamos a tocar intereses. Rafael, la conflictividad social es consustancial a la vida. Ni con mi esposa estoy de acuerdo yo en todo. Entonces hay intereses encontrados, hay disensión, hay puntos de vista distintos. El quid de la cuestión es generar un gobierno de unidad nacional alrededor de firmar consensos básicos, y eso es lo que hay que definir, cuáles son, alrededor de qué. ¿Tiene usted alguna definición de esos conceptos básicos? De los consensos básicos, Consensos sí, básicos. yo digo que sí. El primero es en relación a frenar el alto costo de la vida. La gente le deberemos de asegurar que pueda comer, que tenga acceso a una canasta básica de alimentos en la que se le preserve su capacidad de compra. Eso es muy básico. Otra cosa, la salud. Hay que revisar el tema de la medicina. Enfermarse en El Salvador es carísimo. Entonces, si es que eso es de la Constitución, la obligación del Estado es asegurarle a los ciudadanos y ciudadanas la salud, la educación, la seguridad y la justicia social. Entonces, otra vez, no hay donde perderse. Claro, pero eso suena bien sin un elemento de crisis como el que se está viendo, donde hay una depresión para todos. Ya se está viendo. Entonces, ¿de dónde podemos sacar más plata cuando no se está generando lo suficiente? Buen punto. En un panorama en el cual bajan las remesas, aquí el dinamizador de la economía es la remesa. Hay más remesas, hay más consumo. Y si hay más consumo, todo se dinamiza. Entonces, hay que voltear a ver a la experiencia internacional. Le puedo contar la experiencia que yo conozco de Argentina, por ejemplo. Argentina ha hecho un convenio con el Banco Nacional Chino y tiene una cantidad de dinero para hacer frente a los vencimientos de la deuda que le posibilita tener lo que en economía se llama una canasta de monedas, un swap de canastas, que le está asegurando un blindaje para enfrentar el vencimiento de los pagos, que aquí ya se va a dar también. Yo diría de que El Salvador tiene ahora con Guatemala y con Honduras la posibilidad de hacer, como con la mente abierta también y con flexibilidad, algunas consultas y exploraciones para buscar la manera de una cámara de compensación que posibilite en términos económicos llegar ya a plantearse una moneda centroamericana.
En América del Sur se va a llamar el sucre, que era el segundo hombre de Bolívar, que era la moneda antes de dolarizar el Ecuador. Entonces, son cosas de cambio de época. No son muchos cambios, sino que ha cambiado la época, y un cambio de época podría empezarse a abrir la cabeza para discutir. Y una moneda centroamericana, ¿por qué no? Y una posibilidad, si el presidente Colom va a enviar, o ya están en Venezuela, para discutir su inserción a Petrocaribe, 20.000 galones, o barriles, perdón, barriles diarios de diésel, con un tipo de crédito muy beneficioso. Si están pasando tantas cosas nuevas en el mundo, ¿por qué no abrirse, por ejemplo, a China? Eso es muy importante. No podemos dejar de pensar de que este problema lo vamos a resolver solo en El Salvador. Aquí hay políticas integracionistas centroamericanas y políticas integracionistas latinoamericanas y vínculos con China, con los países árabes. Por ejemplo, se acaba de dar en los países árabes la segunda reunión de jefes de Estado de Suramérica con los países de la Liga Árabe. En todo esto, en esos 100 días, entonces, es una radical propuesta o contrapropuesta de lo que ha sido el manejo de la política internacional del país. Debería de darse cambios significativos. Yo creo que Mauricio Funes ni es mago para hacer magia, ni santo para hacer milagros. Nadie puede. Y en 100 días sí se pueden sentar las bases para poder agarrar el timón del país y darle un rumbo que le dé certeza de que se puede salir fortalecido de la crisis, porque también lo que podemos ya visualizar hoy lo vamos a ver muy claramente en Trinidad y Tobago. Ya no es solo mirando hacia el norte que vamos a resolver los problemas ni del Salvador, ni del mundo, ni de Centroamérica. Hay un desgarramiento del tejido social muy claro por la migración. Yo creo que una de las políticas debe ser una política de no migrante, es decir, asegurarle a la gente que se quede aquí, porque eso genera no solo el hecho de que la gente se va con la desintegración familiar, sino que se va lo mejor del Salvador, la gente más capacitada. Habría que tener un diseño de política exterior que pueda atraer a esos cerebros que se fueron, por lo menos que vengan por un buen tiempo. Entonces yo diría que sí debe de existir en esos 100 días, no cambios mágicos, porque en eso no existen pues en política, pero sí señales muy claras de un gobierno participativo, de un gobierno que ha sido capaz de establecer las bases de un foro para la concertación económica. Pero ve al poder real en nuestro país, al poder real, no hablo del Ejecutivo, hablo del poder real, convencido de hacer estas cosas por el bien de todo el país. Yo pienso que deberían porque sus negocios y las posibilidades de desarrollo hoy están en El Salvador. Muchos de ese poder económico que tiene más capacidad de veto que los electores o que los gobiernos y que ha impulsado gobiernos empresariales en el país, debería de entender de que su misma sobrevivencia como capital económico pasa por la estabilidad, la gobernabilidad y la posibilidad de la justicia social. No va a haber gobernabilidad con hambre. Y si ellos entienden que van a mantener sus privilegios con hambre, con enfermedad, con desigualdad social, eso es comprar un boleto para ir en una autopista directa a la ingobernabilidad. Yo creo que ahí hay gente suficientemente inteligente para comprender que lo primero que deberían asumir, que es una cosa como muy normalita en los Estados Unidos, en Europa, es la responsabilidad social empresarial. No estoy hablando yo de hacer un evento cada año y hacer marketing dando un cheque de $10,000, sino plantearse, bueno, yo como empresario, además de la búsqueda de mi interés particular, ¿cómo voy a trabajar en función del interés social y asumir mi responsabilidad con mis empleados, con mis proveedores, con la sociedad, no contaminando, pagando impuestos, contribuyendo a la educación del país? Responsabilidad social empresarial debe ser un tema de la agenda, no como filantropía, no como mecenazgo, sino cómo asumir la parte que le toca asumir a esa pequeña parte de la población que tiene la parte más grande del pastel. Sería el acuerdo nación sobre la parte fiscal, La parte fiscal lo que mostraría esa determinación. Sí, porque